Namaste a todos y a todas. Aquí estamos en la Plaza España de Sevilla para introducir un nuevo tema de esta gira que estamos haciendo del Alliance Online Yoga Tour. El próximo 26 de marzo vamos a celebrar lo que es la armonía de la comunidad. Vamos a hablar de comunidad, de grupos, de empatía, de altruismo y la verdad es que tengo la suerte de tener un invitado muy especial que conozco desde hace muchos años, lo voy siguiendo y ahora tengo la suerte de poder entrevistarle para hablar de estos temas. Es Mario Alonso Puig. Hola Mario. Hola, hola. Mario es médico, es conferenciante, es divulgador y escritor. Tiene muchísimos libros muy interesantes sobre todo si os interesa la parte emoción y cerebro. Y hoy vamos a ver un poco estos distintos elementos desde la comunidad hasta la compasión. Mario, aquí estamos en un lugar donde la gente se reúne. Hablamos de la palabra comunidad de muchas maneras. Entonces a mí me gustaría que empezáramos por lo que es el sentido de pertenencia, ser parte de un grupo. ¿Qué es y por qué es tan importante? Vamos a ver, si nosotros revisamos lo que ha sucedido para que estemos hoy tú y yo aquí, las personas que nos estén viendo, pues ha sucedido realmente un milagro. Es decir, nosotros pertenecemos al 0,01% de las especies que siguen vivas y de las cuales se tiene un registro fósil. Es decir, ¿qué ha permitido que el ser humano, que realmente no corre como una gacela, ni vuela como un águila, ni nada como un delfín, qué es lo que ha permitido que estemos hoy aquí, que hayamos evolucionado, que hayamos prosperado y que estemos en un sitio tan precioso como es la ciudad de Sevilla? Y han sido dos elementos. Uno de ellos es la evolución del cerebro humano. El cerebro humano, sobre todo la parte anterior, las regiones prefrontales, el cerebro ejecutivo, ha experimentado un crecimiento excepcional y eso nos ha permitido manejar conceptos, ideas, palabras, etc. Pero hay algo de excepcional importancia que a veces se olvida. Pensamos que todo ha sido asunto del cerebro y es la socialización, la formación de una comunidad, el ayudarnos mutuamente. Si nos vamos hace 150.000 años al origen del Homo sapiens sapiens, nos daremos cuenta que sin la tribu, sin tu gente, tú no podías sobrevivir. Entonces todo eso ancestralmente está grabado dentro de nosotros, de tal manera que el ser humano es un ser de encuentro. Y por eso, claro, es un ser social. Se habla de que las abejas y las hormigas son seres sociales. El ser social por excelencia es el ser humano. Empezamos en tribus, ¿no? Claro, empezamos en tribus pequeñas, fuimos creciendo, luego hubo aldeas, luego hubo ciudades, etcétera, etcétera. Pero el ser humano es un ser social, es un ser de encuentro y eso está grabado en su propia naturaleza, ¿no? No es una idea, es algo que pertenece a nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Cuéntanos un poco cómo ves el tema de la comunidad, porque siempre hablamos de la comunidad de vecinos, por ejemplo, o ser parte de un mismo país, sentirse parte de un grupo, pero también hay los equipos de deporte, de fútbol, puede ser de una afición, puede ser una comunidad también de rasgos. Y el digital, ahora hay comunidades digitales de compartir centros de interés. Entonces, ¿todo vale como comunidad? Entonces, ¿somos multicomunidades? Bueno, vamos a ver, para mí la esencia de una comunidad es el tipo de vínculo emocional que existe. Ese vínculo emocional puede ser porque se pertenece al mismo país, porque se tienen los mismos gustos o porque reconoces en la otra persona pues algo que de alguna manera también reconoces en ti. La ilusión por ser feliz, el tener que superar luchas internas, las preocupaciones, los sueños. Entonces, depende del nivel y de la intensidad del vínculo emocional, así se crea un tipo de comunidad u otra. Entonces hay comunidades muy aparentes, pues eso, gente que forma parte o son fans del mismo equipo de fútbol o de baloncesto o de lo que sea. Hay otras que son como más amplias, pues, a nivel nacional, a nivel de cultura, y hay otras que son para mí mucho más profundas, que es a nivel del ser. Cuando tú reconoces en el ser de la otra persona algo tan hermoso, y de eso tú sabes mucho, que haces Namaste. Es decir, me inclino ante la grandeza, ante la tierra sagrada que eres tú. Y en eso, cuando uno hace Namaste, la otra persona también hace Namaste. ¿Por qué? Porque reconoce lo mismo en ti. A mí
me recuerda un poco lo que pasa con las olas y el mar. Es una metáfora muy antigua y muy bonita, que es, oye, pues las olas pueden ser diferentes, las hay más altas, las hay más anchas, con más espuma, con menos espuma. Pero cuando una ola hace namaste, ¿qué estás reconociendo? Reconozco que estás hecha de océano, lo mismo que yo. Y la ola nace y la ola muere. Pero el océano es eterno, el océano pertenece. Entonces, yo creo que depende de ese tipo de vinculación para hablar de un tipo de comunidad o otro tipo diferente. Entonces, al final, la primera comunidad, el primer grupo de un ser humano puede ser su familia, que es a este vínculo emocional, y después se va ampliando y podemos ser partes de varias comunidades por ser fan de un grupo de música, de un equipo de fútbol o de baloncesto y sentirse como vinculado a varios grupos. Sí, fíjate, efectivamente para mí también la comunidad primordial es la familia, ¿no? ¿Qué cosa más bonita sería si en nuestra familia incluyéramos a todo el mundo? Es decir, no, pero por lo menos tuviéramos esa disposición, no solo de ver como familia a las personas más cercanas, a nuestros padres, nuestros hermanos, incluso nuestros amigos, nuestras parejas, sino ampliar ese círculo y tener esa disposición de ver en los demás esa familiaridad que hace que nos sintamos conectados con ellos. Para mí sería precioso. Sé que es difícil, sé que es un desafío. Ahora, tener la disposición me parece que es el primer paso. Pues lo que vamos a hablar desde la infancia de este concepto de comunidad y de grupo. Fenomenal. Mario, ahora estamos en un entorno de parque, estamos cerca de una zona de columpios de niños y me gustaría hablar de la empatía en el mundo de la infancia. Pero antes de empezar con la infancia, ¿nos puedes dar la definición de qué es la empatía? Bueno, definir la empatía no es tan sencillo porque estamos muy habituados a usar conceptos, a todo muy cognitivo, muy intelectual, todo muy descriptivo. Si yo buscara unas palabras para describir la empatía sería vibrar con el sentir de la otra persona. Es decir, de alguna manera se produce una resonancia entre lo que una persona está sintiendo y lo que yo siento. No es una resonancia tan profunda que me envuelva tanto que pierda la distancia y perspectiva. Sin embargo, de alguna manera sí puedo observar una realidad desde los ojos de esa persona. Es decir, de alguna manera, eso que está viviendo se está reflejando en mi interior. Estoy vibrando con ese sentir. La empatía es, vamos, de una importancia extrema porque tendemos a juzgar en base a lo que es la teoría de la mente, ¿no? Como que podemos leer lo que pasa en la otra persona. Y la verdad es que nos equivocamos. No entendemos el momento por el que está pasando una persona, las luchas internas, sus preocupaciones, sus anhelos, sus ilusiones. Y la empatía es lo que nos permite conectar con eso, vibrar de alguna manera, superar esa división que tenemos con los demás, donde tú estás allí, yo estoy aquí. Es un poco salirse del esquema tú y yo y empezar a dejarnos envolver por un nuevo esquema que es nosotros. Entonces la empatía es absolutamente fundamental a la hora de crear conexiones emocionales sólidas. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Es una emoción que surge cuando alguien está sufriendo en una situación? Sí. Se puede manifestar en un momento de dolor y en un momento de ilusión. De alguna manera, en el momento de dolor, no te es indiferente ese dolor. De alguna manera vibras con ese dolor. Es como si estuvieras compartiendo destino. Te acercas a esa persona porque verdaderamente notas esa llamada al encuentro, esa llamada a sentirse acompañada. Pero también pasa cuando la otra persona está, bueno, teniendo una experiencia grata, agradable. Entonces, en tu interior se produce una celebración, no es un, oye, me alegro que te vaya bien, sino que algo en tu interior está celebrando. Para mí la belleza de la empatía es que disuelve las barreras que la cognición, que el intelecto establece. De alguna manera es como una comunicación mucho más directa entre dos corazones y por eso los corazones sintonizan. De hecho, la coherencia cardíaca es una cosa que se puede transmitir a distancia, ¿no? Para mí eso es la empatía. Entonces hay mucha empatía en los grupos, en las comunidades, al momento de alegría en un partido de fútbol o de básquetbol.
Y el hecho de compartir un centro de interés o compartir algo, pues esta empatía es parte de lo que es una comunidad o ser parte de un grupo. Sí, yo creo que hay momentos de empatía en la cual, en estos momentos, pues efectivamente ante un dolor, esto lo vemos cuando hay grandes cataclismos, sentimos verdaderamente el dolor de los demás, aunque sean personas que estén a gran distancia. Nosotros hay momentos de empatía. Y luego hay otra cosa para mí que es vivir con empatía. Entonces ya no es algo puntual que sucede pues en un momento de celebración, pues gana tu equipo de fútbol, o en un momento donde quieres acompañar a alguien en su dolor. Es que tú decides vivir así, es decir, decides que el intelecto, el juicio, la crítica, la condena no te va a separar de los demás. Entonces estás de alguna manera conectando a un nivel mucho más profundo con otra persona. No estás ni siquiera conectando con lo que esa persona dice o hace, estás conectando con lo que esa persona siente. Y claro, ese es otro nivel de conexión, eso es una conexión de una profundidad muy, muy superior. Pero he leído sobre la empatía que también tiene riesgo de burnout, de quemarse estando demasiado en esta sintonía de empatía, como Sí. los enfermeros y enfermeras, Sí. los médicos. Tú que eres médico lo Sí, has vivido sí. quizás. Sin embargo, yo efectivamente ejercí la cirugía general y del aparato digestivo 26 años. Y te puedo decir que es cierto que un cirujano, cuando traspasa las puertas del quirófano, tiene que tener una frialdad absoluta y convertirse en un técnico por encima de cualquier otra cosa. Pero antes de traspasar esas puertas, ¿por qué no va a expresar esa empatía? ¿Por qué no va a hacer que ese enfermo que va a ser intervenido note la cercanía de su cirujano, la cercanía de su profesional de la salud? Ahora bien, es cierto que las emociones tienen una capacidad de atraernos hasta un punto en el que perdemos distancia de perspectiva. Por eso, fíjate, un cirujano que puede querer muchísimo a sus enfermos no debe en general operar a un familiar tan cercano como puede ser su pareja o su hijo, porque no tiene distancia de perspectiva y entonces en ese momento puede quedar tan envuelto en la situación que no sepa precisamente tomar la distancia que es imprescindible para hacer las cosas de forma correcta. ¿Qué ocurre? Pues que a veces no sabemos mantener esa distancia de perspectiva, si nos quedamos muy lejos, entonces hay una falta de empatía, es como si nos fuera indiferente el mundo afectivo de la otra persona. Si nos aproximamos demasiado, llega un momento en que nos envuelve y entonces dejamos de ser útiles porque no podemos dar una respuesta efectiva ya que estamos envueltos en la misma situación. Es decir, una cosa es que ante la tristeza de un ser humano sienta el consuelo de alguien cercano, de el hecho de que esa otra persona se desmorone y entonces no puede dar la ayuda que es tan necesaria, ¿no? Entonces es un punto, es una delgada línea que poquito a poco, no siempre, vamos reconociendo y nos vamos manteniendo. Ni uno se debe alejar demasiado porque entonces hay frialdad, ni tampoco, desde mi punto de vista, acercarte tanto que te envuelve y dejas de poder ayudar a esa persona, porque en el fondo la empatía busca añadir valor a una situación. Es decir, si una persona está celebrando un éxito, la empatía lo que muestra es que hay otras personas que vibran con ese éxito. Qué bonito es cuando tú tienes un éxito en tu vida, que haya personas que lo celebran contigo. Esto, por ejemplo, vemos pues, los fans de los conciertos, los fans de los equipos de fútbol, baloncesto, lo que sea. Pero claro, si en una situación así te envuelve tanto la emoción que no puedes añadir valor porque estás totalmente superado por esa situación, entonces, bueno, claro que hay una empatía, pero desde mi punto de vista hay una empatía que ha ido demasiado lejos, ha entrado tanto que ya has perdido, claro, estás sufriendo hasta tal nivel que no puedes quizás en ese momento ser la ayuda que te gustaría ser. No para que desaparezca la tristeza, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, sí para que esa persona no se sienta sola, para que se sienta acompañada, para que sienta el bálsamo de la amistad, el bálsamo del amor. Entonces, yo creo que ahí está el verdadero poder transformador de la empatía.
Y esta empatía, leyendo varios artículos también y estudios, investigaciones científicos sobre la empatía, no todo el mundo está de acuerdo. Algunos dicen, pues es innato en el ser humano, porque somos seres sociales, y entonces cuando alguien pues, sufre, sentimos esta empatía. Y otros estudios científicos dicen que no, que depende de la educación familiar, del entorno educativo. Hay filósofos que dicen no, el ser humano no es empático. Sí que hay este punto social, pero no es empático de manera innata. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo lo que opino primero es que la ciencia y la filosofía siempre nos darán una visión parcial de una realidad increíblemente compleja. O sea, la ciencia, claro que puede opinar sobre la empatía, la filosofía, naturalmente que puede opinar sobre la empatía, pero ni la ciencia ni la filosofía pueden explicar por completo lo que es la empatía. A nivel científico, ¿qué sabemos? A nivel científico sabemos que todos los mamíferos, todos, por definición, tenemos empatía. ¿A qué me refiero? Hay unas estructuras cerebrales que son la base de la empatía. Si tú tienes esas estructuras cerebrales, pues lógicamente ese afecto, esa emocionalidad que acompaña a la empatía está presente. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo, el cíngulo anterior, donde hay una cantidad enorme de receptores de oxitocina. Si tú eres una especie que eres capaz de liberar oxitocina, que es la hormona del encuentro, la hormona de la empatía, si tú tienes esas áreas cerebrales, el cíngulo anterior, la ínsula de Rayleigh, entonces es que por naturaleza lo tienes. Y lo tiene una rata, y a la rata no le es indiferente lo que le pase a sus crías, y lo tiene una cebra, y a la cebra no le es indiferente que una leona se coma a otra cebra, y lo tiene por supuesto el ser humano. Entonces, esto de decir que el ser humano por naturaleza no es empático, si acudimos a la ciencia, no tiene sentido. Ahora bien, ¿es cierto que hay personas que educan esa empatía y hay personas que no? Naturalmente que sí, a través del ejemplo. Pero fíjate cosa tan bonita. Si yo tengo un gesto de empatía contigo, tú liberas oxitocina, yo libero oxitocina y las personas que nos están viendo liberan oxitocina, solo contemplándolo. ¿Qué quiere decir? Que no cabe duda que el entorno, la cultura, claro que puede favorecer un entorno empático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se llaman neuronas espejo y neuronas de von Economo, y esas neuronas lo que hacen es de alguna manera ir integrando esas conductas, esas actitudes que vemos en los demás. Entonces, yo diría que si nosotros juntamos por un lado lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología, es decir, el funcionamiento del cerebro, por otra parte lo que es la cultura y el impacto en el sistema nervioso, ¿cómo podemos decir que el ser humano no tenga empatía? Otra cosa es que pueda haber determinadas situaciones dentro del espectro de la psiquiatría en las cuales hay personas que por su falta de empatía tan absoluta o casi tan absoluta pueden infringir un daño enorme en los seres humanos sin que esto realmente les afecte. Aquí podríamos hablar de ciertas formas de psicopatía, ¿no? Pero en general, ¿cómo podemos decir que el ser humano por naturaleza no es empático? Naturalmente que lo es. Pues hablamos de entorno y hablamos de los niños. Si nacemos con esta empatía por lo que somos de mamíferos, también nuestro entorno es muy competitivo, premiamos al más poderoso, quizás tenemos una vida occidental más egoísta, egocéntrica, hace que perdemos esta capacidad, no lo cultivamos lo suficiente o no educamos los niños a la empatía y a la inteligencia emocional. Bueno, este tema es sumamente importante. Tú fíjate, y esto se ha probado no solo en el ser humano, se ha probado también en animal de experimentación. Vamos a hablar del ser humano. Un ser humano necesita al nacer caricias. Sabemos que el contacto de la piel, la caricia, tiene un impacto absolutamente esencial en el desarrollo de ciertas áreas del cerebro. Un niño o una niña necesitan esa acogida, necesitan ese sentirse profundamente queridos, no por cómo se comportan, sino por quiénes son, por ser seres humanos. ¿Qué ocurre? Que cuando en ese entorno ellos no se sienten queridos,
ellos no se sienten abrazados, ellos no se sienten celebrados, se genera una enorme herida. Y esa herida, luego cuando estas personas se convierten en adultos, esa herida hace que de alguna manera les cueste empatizar con los demás. Es decir, la herida se convierte en el bloqueo. De hecho, nosotros, yo llevo mucho tiempo trabajando con esto y le he dado, trabajando en esto, investigando esto. Si hablamos, por ejemplo, del desarrollo de la empatía en los niños, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Un niño que de pequeñito no recibe caricias, que no recibe abrazos, es un niño que puede experimentar daños muy profundos en el cerebro, reducción del grosor de la corteza, aumenta el tamaño de los ventrículos cerebrales, las cavidades. ¿Por qué? Porque hay como menos masa, ¿no? El ser humano necesita constantemente ese encuentro. Ten en cuenta, por ejemplo, que de la hoja embrionaria que se llama ectodermo nacen dos estructuras, el sistema nervioso y la piel. Es decir, la piel sería como el sistema nervioso vuelto al revés. Se sabe perfectamente en los niños prematuros que el acariciarles, el hacerles sentirse queridos a los niños en general tiene un impacto enorme en el desarrollo del cerebro, de determinadas partes del sistema límbico, del cerebro emocional, como los núcleos amigdalinos. ¿Qué ocurre? Que si un niño de pequeño no se siente querido, no se siente valorado, no se siente celebrado, si ve que solo se le quiere si se porta de una manera determinada, no por quién es él, sino por cómo se comporta, llega un momento en el que no va aprendiendo la importancia que tiene esa conexión. Y el problema es que se genera una herida interior. Y esa herida interior sigue muchas veces presente cuando esa persona es adulta. Y le cuesta más conectar con los sentimientos de los demás porque en el fondo tiene esa herida abierta. Yo llevo mucho tiempo trabajando en este sentido y buscando, y de hecho hemos hecho un curso que es Conecta con tu mejor versión y fortalece la autoestima, porque nos hemos dado cuenta que esa falta de sentirse celebrado daña la autoestima. Entonces, si estamos hablando de que la empatía es conectar con el sentir de la otra persona y no estás conectando con tu propio sentir porque no te estás celebrando, porque te estás encontrando defectos, te estás encontrando razones por las que no mereces ser amado, no mereces ser amada, es difícil que quien no lo ha aprendido, quien no lo ha integrado, lo pueda expresar. Por eso, el mayor regalo que puede encontrar un ser humano desde mi punto de vista es encontrarse con otro ser humano que te quiera sin condiciones, que te quiera de forma gratuita, que te quiera no por cómo eres, no por cómo piensas, no por lo que dices, no por lo que haces, sino por quién eres, un ser humano. Este amor, los griegos le llamaban agape, este amor es profundamente transformador porque puedes sanar a tal velocidad la herida que en ese momento esa persona pueda desarrollar algo que es natural y que está deseando salir, que es la empatía. Tenemos ejemplos, por ejemplo, tenemos el emperador Ashoka. Ashoka fue una persona tremendamente cruel. No creo que fuera una persona muy empática y sin embargo se transformó por completo y se convirtió en un ejemplo de tal manera que una de las organizaciones más importantes del mundo que ayuda a los demás se llama Ashoka. Es decir, nunca tenemos que darnos por perdidos. Ahora, necesitamos encontrar una referencia que nos ayude a reconectar, a volver a conectar con esa empatía latente que está en cada uno de nosotros. Pero en las asignaturas en los colegios no hay inteligencia emocional, aprender a ser más empático, a conectar con las emociones. Una de las maneras para hacerlo es la meditación. No hay meditación como asignatura. Es algo que entonces tú invitarías en el Ministerio de Educación, introducir la meditación en los niños para que tengan más esta conexión con todo tipo de emociones. Estás tocando un tema de excepcional relevancia, no solo en el presente, sino en el futuro. Vamos a ver. A alguien, yo no sé a quién, se le ocurrió hablar de que ciertas habilidades había que considerarlas como blandas, y se habló de los soft skills. Y entonces los soft skills era, como en mi época en el colegio, cuando se decía que el inglés era una María. ¿Qué significa una María? Que si la pasas o no, que más da. Lo importante son las matemáticas y la lengua, porque eso es lo que te va a ayudar a ti
abrirte camino en la vida. Pues a mí me ha ayudado muchísimo más el inglés que las matemáticas o la lengua. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que en realidad son habilidades humanas están totalmente abandonadas. Nos hemos enfocado solo en el conocimiento y en la técnica. Y eso no resuelve los problemas a los que se enfrenta el ser humano. Si tú eres una fuera de serie en un campo de la tecnología y yo en otro campo, necesitamos colaborar, pero no somos capaces de encontrarnos, no somos capaces de conectar emocionalmente, es que no vamos a ir muy lejos en un mundo en el que todos somos necesarios. Entonces, naturalmente que habría que enseñar, por supuesto que habría que enseñar, todo lo que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, es decir, la capacidad de conocerte y saber gobernarte, el saber gestionar tus estados de ánimo y la capacidad de entender lo que te pasa a ti afectivamente, no de juzgarlo, no decir, bueno, es que está pasando esto, no. Preguntarte, escuchar con una mirada atenta y curiosa. Esa es la base de la inteligencia emocional. ¿Qué ocurre? Que si esto lo aprendiéramos de pequeños, es como claro, es como el que ha aprendido inglés de pequeño, no tiene que hacer el esfuerzo de estar intentando traducir, sino que le sale natural. Pero claro, esto es mucho más importante que hablar otro idioma, porque esto te cambia por completo tu forma de vivir, tu forma de relacionarte con todo. Totalmente de acuerdo. Y como estamos hablando de meditación, hay un tema que estábamos hablando antes cuando estábamos caminando, es el tema de la compasión. Hay una persona que admiramos los dos, que es Matthieu Ricard, que Matthieu Ricard es un monje budista francés que ha dedicado toda su vida, es un monje budista tibetano que ha dedicado toda su vida al altruismo y siempre hablan de la compasión en el budismo, que es, la palabra es karuna. Y a veces la gente confunde lo que es empatía y compasión. Entonces, ¿nos puedes explicar la diferencia? Sí. Con la empatía, tú vibras con el sentir de otra persona. Con la compasión, tú eres llamado a una acción que reduzca el dolor. Es decir, la compasión sería la empatía en movimiento. Para que primero te muevas, para que tú te muevas, primero tienes que sentir de alguna manera lo que la otra persona siente y lo que está necesitando. Pero no te quedas ahí. Haces algo, que es lanzas tu corazón. Y ese lanzar el corazón es hacer algo, emprender una acción, simplemente acercarte, darle un abrazo a esa persona en un momento donde esa persona se siente pequeña, sola, insignificante o sumamente triste. Eso ya es compasión. Eso es compasión. Entonces, no es tan fácil separar con un tiralíneas lo que es la empatía y la compasión. Digamos que la empatía lo que invitas a la compasión, y la compasión no es posible si previamente no ha habido esa empatía. Pero se puede cultivar la compasión a través de la meditación y lo que has dicho, el amor incondicional. Hay tipos de meditaciones como el amor benevolente o loving kindness que nos ayuda a cultivar y a desarrollar esta capacidad, esta virtud de compasión. Eso es así, además, efectivamente los dos tenemos un gran afecto a Matthieu Ricard. Yo he tenido la suerte que me ha enseñado muchas cosas y él es un ejemplo vivo de compasión. No es que hable de compasión, es que él la vive, porque la compasión no es un discurso, es una forma de vivir. Y la compasión es curiosísima porque claro que se puede desarrollar. ¿Cómo no se va a poder desarrollar si se ha demostrado que cuando uno hace ciertas prácticas cambia la estructura del propio cerebro, la citoarquitectura cambia? Por ejemplo, aumenta el grosor de la región prefrontal izquierda, sobre todo en lo que es la región orbitofrontal, encima de la órbita izquierda, disminuye el tamaño de la amígdala, donde está el núcleo del miedo y el núcleo de la ira, aumenta el grosor de un fascículo que conecta a los dos, aumenta el grosor del cíngulo anterior, que es un sitio lleno de receptores de oxitocina. Es decir, naturalmente que se puede entrenar. Y de hecho, tú lo has mencionado muy bien, Loving Kindness Meditation o Metta en sánscrito, con 2 T's, es un ejercicio en el cual, y Matthieu es un experto, cerrando los ojos, empiezas a visualizar primero una persona que de manera natural te es profundamente querida, tu pareja, un hijo, un amigo, quien sea, un hermano, quien sea. Después, dejas ir a esa persona, pero entre medias, ¿qué has hecho? Pues en tu interior
has dicho cosas como deseo que tengas salud, deseo que tengas una vida feliz, deseo que tu vida esté llena de alegría. Es un deseo que aquí te sale natural. ¿Por qué? Porque lo sientes. Luego te traes una persona neutra. No, ni más ni menos, digamos igual, pero empiezas a hacer lo mismo. Con la persona con quien no te llevas tan Y bien. luego te traes a una persona con la que no te llevas tan bien. Y fíjate, esto es lo bonito de Metta o de Loving Kindness Meditation. No se te pide que sientas afecto. Se te pide que le hables en tu interior como si lo sintieras. Es decir, es tu disposición a que esa persona también tenga salud, a que esa persona también tenga felicidad, que encuentre de nuevo la alegría. Es impresionante lo que se ha visto con Metta, porque ha habido personas que una de ellas lo ha practicado a miles de kilómetros de distancia y ha traído, por ejemplo, me viene a la mente una persona en Bután, ha traído a la mente a su hermano que vivía en Bombay, con el cual no se hablaba desde hacía 15 años, pero empezó a tomarse esta mujer en serio lo de Metta y en Bután empezó a practicarlo, y después de practicar Metta, al día siguiente su hermano le llama. Y claro, ella se queda desconcertada y dice, ¿cómo me llamas ahora? Y dice, no sé, he sentido las ganas de que nos encontremos, llevamos demasiado tiempo sin hablarnos. Yo creo que aquí es donde entramos en la parte más hermosa de la existencia. Mi mano tiene límites en el espacio, conforme pasa el tiempo tendrá más arrugas, tal vez mis articulaciones funcionen peor, pero el amor no conoce límites, ni de espacio ni de tiempo. Esto nuestra razón no lo comprende ni lo acepta. Entonces, el amor, como es de otra naturaleza, no es de naturaleza material, es de naturaleza espiritual, no está sometida a las leyes del tiempo y del espacio. Por tanto, yo puedo amar a una persona en la distancia, yo puedo amar a una persona aunque ya se haya ido, y ese amor sigue vivo. Y más damos, más recibimos. Parece que hay un efecto boomerang, ¿no? Claro, porque esto es lo bonito. Cuanto tú más das, desde el punto de vista del ego, más pierdes. Cuando tú más das desde el punto de vista del ser, la S con mayúscula, del espíritu, más recibes. ¿Por qué? Porque somos uno. Reconstruimos la unidad. En Bután dicen mucho que el gran problema del ser humano es que está dividido por tres partes. Primero, está dividido en su interior, está separado de sí mismo, no se quiere en su interior, está constantemente en conflicto, se está autosaboteando constantemente, se siente a veces culpable si es feliz. Si no es feliz, la vida es un desastre, es constantemente boicoteándose. No ve en los demás lo que une, solo lo que separa, que si vota un partido, que si tiene religión o no la tiene, que si es una cultura es de la otra. Y no ve lo que nos une, que es nuestra naturaleza, separado de los demás. Y separado de la naturaleza. ¿Cómo tratamos a la naturaleza? Ya no es un tema solo de cambio climático. Porque hay personas que dicen, no existe, otros dicen que sí existe. ¿Tratamos bien a la naturaleza? No, pues ya está, o sea, me es igual. O sea, no es que me sea igual, pero es otro nivel de discusión. ¿La tratamos bien? No la tratamos bien. Consideramos que la naturaleza está para que hagamos con ella lo que queremos. No, eso no es así, porque nosotros somos parte de esa naturaleza y si esa naturaleza no está, nosotros tampoco estamos. Pues esto nos llega a la tercera parte. Estar más consciente de lo que pasa a nuestro alrededor, ir hacia el altruismo, la solidaridad, ayudar, compartir, generosidad. Y esto es el último tema que me gustaría hablar contigo. Ahora hablemos del altruismo. ¿Qué es ser altruista? ¿Es un comportamiento? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo se puede explicar? Pues a mí me gustaría irme al griego antiguo porque tiene una palabra para el altruismo. Nosotros en español, cuando hablamos del amor, normalmente lo conectamos con un sentimiento, ¿no? Yo siento cariño por mi pareja, por mis hijos, mis amigos, etc. Entonces, en griego hay una palabra que es filia, que es ese sentimiento amoroso que siento a mis hijos, a mis amigos. Hay eros, que es un sentimiento afectivo, amoroso a mi pareja. Pero hay uno que no es un sentimiento,
que es agape. Agape es un amar sin esperar. Es un amar sin condiciones. No es amar por cómo piensas, por cómo sientes, por lo que haces, por lo que me das. Es amar porque yo decido vivir así. Entonces, el agape no pide que lo sientas, pide que tengas primero la disposición, la apertura a experimentarlo y en segundo lugar que te pongas en marcha. Entonces, ese altruismo es esa disposición en primer lugar que tienes para dar sin esperar. Sencillamente porque no te es indiferente la otra persona, aunque no sea de tu familia, pero en ese momento la estás considerando como parte de tu familia. Y esa disposición es el primer paso para que empieces a explorar. Y claro, del altruismo emerge la generosidad, emerge la solidaridad, emerge la celebración de la diversidad. ¿Por qué? Porque tú entiendes que esa persona y tú solo estáis separados a nivel superficial, que a un nivel profundo todos somos una unidad, todos somos uno. Hablamos justo antes de Machirika, que es un ejemplo de altruista. Vive en un monasterio y dedica todos sus recursos, también los beneficios de la venta de sus libros, de sus fotografías muy bonitas, a su ONG, que es ayudar a las poblaciones que viven en India, Nepal. Y para él sería tan fácil vivir en Francia, pero prefiero vivir ahí, compartir y vivir este altruismo, y ha escrito mucho sobre el altruismo. Nos cuesta, ¿no?, en nuestras sociedades ser altruistas, somos solidarios, pero a veces buscamos algo a cambio, mientras que el altruista realmente es hacer sin pedir nada a cambio. Sí. Ten en cuenta que para ser altruista tenemos que superar la gran barrera del ser humano, lo que nos separa de nosotros mismos y de los demás, que es nuestro propio ego. Donde está en el origen de la división. Y claro que cuando uno se ha identificado con su propio ego, con su propio yo, mí, para mí, mío, pues es difícil trascender, que quiere decir ir más allá de eso. Por eso entiendo que primero necesitamos la disposición y luego la exploración, porque es curioso, en el mundo del Zen se pasa del yo al no yo. Entonces en el no yo es cuando te encuentras con la otra persona. Martin Buber, que fue un gran filósofo alemán, tenía una expresión maravillosa, decía, cuando hablaba de nuestro apego al yo, ¿no?, al ego, ¿no?, nos convertimos en el centro de una circunferencia. Si tú te das cuenta, Joan, todo tiene que girar a nuestro alrededor. Lo que me hace feliz, lo que me alegra, lo que me entristece, lo que me gusta, lo que me disgusta, todo en relación a mí, a lo que a mí me conviene, me interesa. Martin Buber hablaba en gran medida del altruismo en este sentido, obviamente con términos más filosóficos. Él hablaba de otra figura, que es la elipse. Una elipse tiene dos centros, tú y yo. Fíjate cómo ya no soy yo el centro de ese universo, sino que ese universo tiene dos centros. Estamos tú y yo, y así se construye en nosotros. Nos es difícil superar este egocentrismo, primero porque pensamos que desaparecemos, que si nos damos, nos perdemos. Y desde mi punto de vista, reconociendo que es un desafío, cuando nos damos es cuando nos ganamos, porque nadie descubre quién es si no se da. En el darse, uno se descubre. En el darse está el descubrirse. Nos damos cuenta de manera muy práctica que cuando estamos ayudando a otra persona sin pedir nada a cambio, cuando damos dinero, cuando participamos en actividades solidarias de limpieza de playa o un banco de alimentos, nos sienta bien, crea bienestar. Pero ¿por qué tenemos que llegar a hacer algo muy especial para sentir este bienestar? No debería estar en nuestro día a día. Entonces, bienestar con altruismo, doy, entonces recibo bienestar. ¿Cómo funciona? Y también a nivel cerebral, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver, yo creo que hay una cosa importantísima, que es considerar cuál es la intención de fondo. Es decir, si yo a ti te doy algo porque espero, dándote, sentirme feliz, mi intención no está enfocada en ti, está enfocada en mí.
tú eres un medio para mi fin, que es ser feliz. Esto no es altruismo. Esto no es altruismo. El altruismo es cuando yo a ti te veo como fin en ti misma, no como medio para mis fines. ¿Qué ocurre? Que el altruismo lo puedes experimentar en cada cosa. Por supuesto que limpiando un parque, limpiando una playa, pero también siendo cordial con una persona que a lo mejor no te es especialmente amable y que también necesita esa cordialidad. ¿Por qué? Porque como no es especialmente amable, casi nadie es cordial con él o con ella. Entonces, el altruismo es una forma de vivir en la cual poquito a poco vamos ganando terreno, vamos superando esta tendencia egoica a centrarnos exclusivamente en nosotros mismos, a apegarnos solo a lo nuestro y vamos descubriendo a la otra persona. Yo creo que es un proceso que dura toda una vida y claro, tú hablabas de que uno se siente bien. Naturalmente que se siente bien. ¿Por qué nos sentimos bien? Por una razón muy fácil, muy sencilla. Cuando nosotros nos fijamos en otro ser humano, lo primero que vemos es lo que nos separa, lo que nos distancia. Y hace falta una disposición especial para descubrir lo que nos une. Yo puedo ir por la calle y puedo descubrir personas y conocer personas. Bueno, con esta persona me tomaré un café, con esta no, con esta me tomaré una cerveza, no me tomaré una cerveza, si ni siquiera las conozco. ¿Por qué? Porque automáticamente, y esto es parte de nuestro condicionamiento mental, vemos lo que nos diferencia. Pero eso mismo, al no darle la dimensión de lo profundo, también nos distancia. ¿Qué ocurre? Que cuando el ser humano se siente separado o de sí mismo o de los demás o del mundo, vive con miedo. Vive con miedo, entonces tiene las defensas activas y las defensas se llama el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tensa el cuerpo, paraliza el tubo digestivo, disminuye la eficacia del sistema inmune, es decir, produce muchos cambios y desde luego una persona que está en hipervigilancia o en alarma no es muy feliz. Cuando tú consigues que esa distancia que te separaba se desvanezca, en ese momento tú te puedes relajar y entra otro sistema, que es el sistema nervioso parasimpático, que está asociado con una con una mejora del funcionamiento del cuerpo, la persona se rejuvenece, sus sistemas funcionan muchísimo mejor y tienes esta experiencia de felicidad. El encuentro libera oxitocina y la oxitocina no se libera cuando una persona está tensa, cuando una persona está a la defensiva. Y obviamente la oxitocina es una hormona que genera esa sensación de conexión que está totalmente conectada con la felicidad. Fíjate que el estudio más largo que existe en el mundo, que sigue activo sobre la felicidad, lo lleva a cabo la Universidad de Harvard. Llevan por el tercer director. Los otros dos se han muerto ya por ser personas muy, muy mayores. Han llegado a la siguiente conclusión. El elemento clave de la felicidad son las relaciones humanas. Son las relaciones humanas. Entonces, en las relaciones humanas hay liberación de oxitocina, hay liberación de dopamina, hay liberación de endorfinas. Se reducen los niveles de cortisol, la hormona del miedo, y por tanto no tenemos por qué estar experimentando esas sensaciones tan incómodas. Ahora, que yo experimente esa felicidad es el resultado sencillamente de que intente ayudarte a ti a encontrar la tuya, no de que te utilice a ti para yo ser feliz. Pues estos son muchos conceptos, desde la empatía hasta el altruismo, pero está todo vinculado, conectado directamente. Hay varios conceptos que has comentado hoy que serán realmente clave para la masterclass que vamos a dar aquí en Sevilla el 26 de marzo. Es la oxitocina, la conexión entre seres humanos, porque es un evento presencial con cientos de personas reunidas en una plaza pública, y esto para mí, después de estos años con poco contacto humano, pues me parece muy importante. Entonces vamos a crear oxitocina. También haremos una variante de la meditación de Metta Bhavana, que es la repetición de estas frases para desear a los demás, esta intención que los demás dejen de sufrir, que estén felices. Y es algo pues, que se tiene que trabajar, y es verdad que Metta Bhavana es una meditación muy conocida en el mundo espiritual, pero
no hay tanta gente que la practica. Entonces, esto es una de las cosas que haremos y vamos en este sentido. Y hay otras sorpresas para ir en el tema de la intención, de desear a los demás esa felicidad, con espero una manera de cultivar el comportamiento del altruismo, cultivar y desarrollar la compasión. Y para recordar a la gente que esta gira que hacemos con Allianz, todas las entradas, el importe íntegro de las entradas va a la Confederación Salud Mental España. También este momento de solidaridad para ayudar a los demás en sentirse mejor, en cuidarse. Entonces me gustaría darte las gracias por haber venido hasta Sevilla a esta entrevista, a informarnos sobre todos estos conceptos que conocemos las palabras, pero no es tan claro cómo nos puede ayudar a nuestro bienestar emocional y que conectemos más entre seres humanos. Pues muchas gracias a ti y enhorabuena por esta iniciativa tan bonita, donde combinas pues una ciencia y un arte tan ancestral, tan hermoso como es el yoga, con todo lo que es la felicidad, con lo que es el altruismo, con lo que es la meditación y la compasión. Enhorabuena, ¿verdad? Muchas gracias, Mario. Nos vemos el 26 de marzo en la Plaza España de Sevilla y tenéis toda la información en la página web. Muchas gracias. Namaste, Mario. Namaste.